Esa noche, mientras miraba el espejo, vi a mi padre llorando, lágrimas que no eran solo de él, sino de todas las heridas que nunca sanaron entre nosotros. Por un instante, sentí que el tiempo se detenía, y que su alma me pedía algo que solo Dios podría entender. Jamás imaginé que la muerte guardaría un mensaje tan profundo, un encuentro que cambiaría para siempre mi corazón. No era un sueño, no era mi imaginación, era él, don Ernesto, frente a mí, pidiendo perdón en silencio. Nunca había sentido un amor tan fuerte y una tristeza tan profunda al mismo tiempo. Aquella aparición fue un milagro, un susurro de Dios, que me habló de perdón y esperanza. Nunca pensé que un espejo podría guardar tantos secretos, ni que el reflejo de mi padre, don Ernesto, volvería a aparecer en mi vida de una manera tan inesperada y profunda. Mi relación con él siempre fue complicada. Mi padre era un hombre severo, rígido en sus formas y palabras, un hombre que amaba en silencio y con una disciplina que muchas veces no comprendía. Crecí sintiendo su amor, pero también llevando conmigo un peso invisible, una distancia que no logramos romper. Antes de que se fuera, cuando don Ernesto murió, muchos sentimientos quedaron atrapados dentro de mí. Como un eco que no encontraba respuesta, pasaron los años, y aunque el dolor por su partida seguía ahí, aprendí a vivir con él, a esconderlo detrás de la rutina y la cotidianeidad, pero algo, en aquella noche, cambió todo. Recuerdo que la casa estaba tranquila, el silencio llenaba cada rincón, y yo, sola en el corredor, pasé frente al espejo antiguo que siempre me había parecido tan común y sin vida. Pero esa noche, algo extraño sucedió. El espejo parecía brillar, no con luz física, sino con una especie de energía que recorría su superficie, como si estuviera vivo, como si algo o alguien quisiera hablarme a través de él. No sé cómo explicarlo bien, pero sentí una presencia que me erizaba la piel, y al mismo tiempo, me daba una paz extraña. En ese instante, me di cuenta de que ese no era un espejo cualquiera, sino una ventana a algo mucho más grande y misterioso que las Mortemu. Me invadió una mezcla de miedo y esperanza, porque sentí que ese brillo era una señal, un milagro real, que Dios me estaba regalando para sanar heridas que creía olvidadas. Nunca había creído que el dolor pudiera manifestarse así, tan palpable, tan cercano. Don Ernesto, con toda su rigidez, me había dejado un legado de silencios y palabras no dichas, de momentos perdidos, que la muerte no borró. Y ese reflejo, esa luz en el espejo, era como un puente entre el pasado y el presente, una oportunidad para entender que el amor puede ir más allá del tiempo y la carne, que incluso después de la partida física, queda algo que todavía necesita ser escuchado. Mientras miraba aquel espejo, sentí que mi corazón se abría a una experiencia inexplicable, algo que solo podría llamarse un milagro real. Fue en ese momento que supe que no estaba sola, que había fuerzas invisibles y divinas trabajando para mostrarme un camino de perdón y reconciliación que yo misma no había imaginado. Ese instante me marcó mi transforme y me hizo comprender que la presencia de mi padre no era un fantasma ni una alucinación, sino una revelación espiritual, un mensaje que mi alma necesitaba para seguir adelante en la casa. Con sus paredes antiguas y su silencio habitual, parecía guardar ese secreto en cada rincón, como si aquel espejo fuera un santuario donde lo imposible se hacía posible. Fue una noche común que se volvió extraordinaria, una experiencia que cambió la manera en que veía la vida, la muerte y, sobre todo, la fe, porque ese brillo en el espejo no era solo un fenómeno extraño, era la manifestación de un milagro real que me recordó que Dios está presente incluso en los momentos más oscuros y silenciosos. Por eso, no puedo evitar pensar en todas las personas que, como yo, llevan dentro un dolor guardado, heridas que la vida o la muerte no han sanado. A veces,
Dios nos envía señales inesperadas, milagros reales que rompen la rutina, y nos invitan a mirar más allá de lo visible, a abrir el corazón para recibir lo que solo la fe puede explicar. Y esa noche, mirando aquel espejo, supe que mi historia apenas comenzaba, que había mucho más por descubrir, por sentir y por sanar así, entre el reflejo y la luz que parecía bailar en ese cristal. Se abrió una puerta invisible que me llevaría a un encuentro con el pasado, con mi padre, y con una verdad que jamás hubiera imaginado. Pero eso es algo que les contaré en la siguiente parte de esta historia. Aquella noche no era diferente a tantas otras. El reloj de pared marcaba poco después de las 2 de la madrugada cuando abrí los ojos, sin una razón clara. No había ruidos fuertes, ni pesadillas, ni siquiera sed, pero algo dentro de mí me empujó a levantarme. Era como si una presencia invisible me hubiese tocado el hombro suavemente, susurrándome que algo estaba por suceder. Me senté en la cama, escuchando el silencio como si buscara en él una respuesta. A mis 82 años, ya no me sorprendía despertar de madrugada. Pero esta vez, el aire tenía un peso distinto, como si cada rincón de la casa contuviera un secreto a punto de revelarse. Mi pius, la bata, envolviéndome con ese abrigo viejo de lana, que ya conocía cada curva de mi césped. Caminé lentamente hacia el corredor, sin encender las luces, guiándome por la tenue claridad de la luna que entraba por la ventana. Mis pasos eran silenciosos, pero dentro de mí había un murmullo constante. Era como si mis pensamientos se mezclaran con ecos ajenos, como si una parte de mí estuviera caminando hacia algo que siempre estuvo esperando. Y entonces lo sentía. No puedo describir del todo esa sensación. No era frío, tampoco calor. Era una especie de electricidad suave, como si la atmósfera estuviera cargada de una verdad oculta, lista para atravesarme la piel. El pasillo parecía más largo de lo habitual, y cada sombra proyectada en la pared tomaba formas que desafiaban la lógica. Me detuve frente al espejo antiguo, ese que había pertenecido a mi abuela Rosario, y que ahora colgaba allí como una reliquia silenciosa del pasado durante años. Ese espejo me había devuelto mi reflejo sin mayo, era importancia. Lo limpiaba con un trapo húmedo y seguía mi camino. Pero esa noche, al mirarlo, sentí que no era yo la que se reflejaba, o al menos, no era solo yo. El cristal parecía vibrar, como si respirara. Y aunque mi imagen seguía allí, había algo más. No sabía aún qué era, pero mi pecho se apretaba, y mi corazón latía como si estuviera volviendo a tener 20 años. Fue entonces cuando lo escuché. No eran palabras completas, no era un idioma conocido, eran sus suaves, entrecortados, como el sonido del viento cuando acaricia las cortinas, o como esas voces que uno cree oír justo antes de dormir. Me acerqué un poco más al espejo, y entonces el susurro se detuvo. Sentí que el tiempo también lo hacía. Todo quedó en pausa, como si el universo me concediera un instante sagrado para presenciar algo que escapaba a la comprensión humana. Me sentía extrañamente pequeña, como una niña, frente a algo inmenso. No había temor como tal, era algo más complejo, una mezcla de inquietud, de reverencia, y de una nostalgia que no sabía que aún llevaba conmigo. Pensé en don Ernesto. Hacía años que no lo mencionaba en voz alta. Mi padre había sido una figura imponente, de mirada dura y palabras exactas. Nunca fue cruel, pero tampoco fue tierno. Yo sabía que me amaba, pero lo demostraba de un modo que muchas veces me hizo dudar. Su forma de educar era a través del ejemplo y el silencio. No se permitía mostrar debilidad, y quizás por eso jamás le vi llorar. Pero esa noche, mi corazón sabía que lo que estaba por ocurrir tenía que ver con él. No lo entendía del todo, pero lo sentía en cada fibra. Como si mi alma lo reconociera, incluso antes de que mis ojos lo vieran. Ese tipo de intuición no se aprende, se manifiesta, y en ese momento me di cuenta de que algo dentro de mí se estaba preparando,
desde hacía mucho tiempo para esa experiencia. Es curioso cómo una vida entera puede girar en torno a una ausencia, como una figura ausente, como la de un padre que nunca dijo te quiero, puede seguir marcando nuestras decisiones, nuestras inseguridades, nuestras búsquedas más profundas. Pensé en todos los momentos en que necesité un abrazo suyo, una palabra de consuelo, un reconocimiento, y pensé también en cómo la vida me fue llevando a aceptar que algunas cosas no se reciben en su debido tiempo, pero aún así, pueden llegar en el espejo frente a mí. No se limitaba ya a mostrar mi rostro arrugado, ni mis ojos cansados. Era como una puerta entre dimensiones, una frontera entre esta realidad y otra más sutil, más espiritual. Apartar la vista de él, y aunque no veía nada anormal en ese instante, algo en mi interior me gritaba que no me moviera, que esperara. Había un mensaje, una revelación a punto de manifestarse, algo que estaba más allá de la lógica, más allá de la muerte. Pensé en cuántas veces pasamos frente a lo extraordinario sin notarlo, porque nuestros ojos están entrenados para ver solo lo visible. Pero hay momentos en la vida que rompen esa barrera, momentos en los que la fe y la verdad oculta se imponen sobre cualquier explicación racional. Yo estaba viviendo uno de esos instantes, y todo comenzó con ese susurro. En la noche, con esa energía que parecía venir del alma misma, de la casa, en el impacto emocional de aquel momento todavía me acompaña. Fue como si el universo me dijera: prepárate, Josefina, porque estás a punto de ver lo que no todos pueden ver. No era una visión cualquiera, era el inicio de una transformación silenciosa, de una sanación que solo podría surgir de algo más grande que yo. Y allí, frente a ese espejo, bajo la luz pálida de la madrugada, la historia comenzó a revelarse con una fuerza que no pude, ni quise, ignorar. Y entonces, sí, me acerqué al espejo con una mezcla de temblor y fascinación. Sentía que el aire se volvía más denso con cada paso que daba, como si caminara dentro de un sueño del que no quería, ni podía, despertar. A pesar de los años, había en mí una niña pequeña que buscaba respuestas, y al mismo tiempo, una mujer vieja que ya no esperaba sorpresas. Pero ahí estaba yo, a pocos centímetros del cristal, y lo que vi me cambió por dentro. Al principio pensé que era una ilusión, un juego de sombras. La luz de la luna filtrada entre las cortinas podía crear figuras extrañas, o al menos eso quería creer. Pero en el fondo, algo en mi alma ya sabía lo que mis ojos aún dudaban aceptar. No era una sombra ni un reflejo distorsionado. Era un rostro que conocía demasiado bien, detrás de mí, reflejado en el espejo. Estaba don Ernesto, a mi padre, pero no era como lo recordaba en sus últimos días. Enfermo, callado, con la mirada perdida. No era él, con su traje de siempre, ese que usaba para ir a la iglesia los domingos, el cabello bien peinado, la expresión seria. Solo que ahora había algo más en sus ojos, algo que nunca había visto antes, en lágrimas angordas, silenciosas, lentas. A mi padre estaba llorando, y no eran lágrimas de rabia ni de nostalgia. Eran lágrimas de un dolor antiguo, profundo, que venía de muy lejos, quizás del otro lado. Me miraba de frente, sin decir una palabra, pero sus ojos hablaban por él. En ellos no solo vi su tristeza, sino también su humanidad. Como si en ese instante se derrumbaran todas las máscaras que alguna vez llevó, todas las palabras que no supo decir, todos los abrazos que no se permitió dar. Y de pronto, la imagen de ese hombre duro y estricto que me acompañó toda la vida comenzó a quebrarse dentro de mí. Quise darme la vuelta, mirar directamente atrás de mí, asegurarme de que no era una alucinación. Y lo hice, pero, al girar, no había nadie, solo el corredor en penumbra y el silencio denso que lo envolvía todo. Pero cuando volví a mirar el espejo, ahí estaba otra vez firme, llorando, como si esa presencia solo pudiera manifestarse en ese umbral entre mundos. A mi cuerpo entero
se paralizó. No podía moverme ni hablar. Una parte de mí quería correr, esconderse bajo las sábanas como cuando era niña, pero otra parte, más fuerte, más madura, decidió quedarse. No todos los días se presencian este tipo de revelaciones. No todos los días se tiene el privilegio de mirar el alma de alguien que ya no está en este mundo, y menos aún, de sentir que algo tan espiritual como un milagro real está ocurriendo frente a tus propios ojos. Mis manos temblaban. Sentí un hormigueo recorrerme los brazos, el pecho, la espalda. Pero mis pies estaban clavados al suelo. En ese momento entendí lo que significaba estar entre dos realidades, entre la lógica y la fe, entre el pasado y algo nuevo que comenzaba a despertar, porque ese espejo ya no era un objeto cualquiera, era el escenario de una verdad oculta que había estado esperando el momento exacto para salir a la luz, y, en esa escena congelada, mi reflejo, el suyo, las lágrimas que caían sin sonido, empecé a sentir algo que jamás imaginé posible: compasión, no lástima, compasión de verdad, la que nace cuando dejamos de ver a las personas por lo que nos hicieron o nos negaron, y comenzamos a entenderlas, por lo que también sufrieron, por lo que nunca supieron decir, por los miedos que cargaron. Fue una transformación interna, una grieta que se abría en mi propia mentalidad. Nunca pensé que llegaría a mirar a mi padre con ternura, pero allí estaba, y no podía negarlo. Su tristeza me atravesó como una flecha invisible, despertando memorias que creía enterradas. La vez que me dejó sola llorando en el patio, la carta que escribí de niña y que él nunca respondió, el día en que me gradué, y solo me dio una palmada en el hombro, sin palabras, tantas pequeñas heridas que, sin saberlo, se habían convertido en parte de mi estructura emocional. Y entonces entendí algo aún más profundo. Quizás ese llanto no era solo por él, quizás también era por mí, por la niña que no fue abrazada, por la mujer que aprendió a ser fuerte a la fuerza, por la madre que juró hacerlo diferente con sus hijos, pero que también cometió errores. El espejo, con su superficie fría, se había transformado en un portal a mis propias emociones, a esa parte de mí que había escondido durante décadas, un lugar sin juicios, donde lo invisible se volvía tangible. Me pregunté si esto era una advertencia, si venía a pedirme algo, si necesitaba ayuda, pero no sentí temor. Sentí paz, una paz que no había conocido nunca. Era como si Dios, en su infinita misericordia, me hubiera permitido ese instante para cerrar un ciclo, para abrir una nueva página, porque en toda jornada hay decisiones que uno no toma con la cabeza, sino con el alma. Y mi alma me decía que ese encuentro era necesario, inevitable, sagrado. Don Ernesto no movía los labios, pero su mirada me decía todo. Era una confesión silenciosa, y yo, sin entender del todo cómo, sentía dentro de mí la certeza de que algo importante se había quebrado, y de esa grieta salía luz. Estuve allí, frente al espejo, no sé cuánto tiempo, minutos, tal vez segundos, o una eternidad. La noción del tiempo desaparece cuando uno entra en contacto con lo invisible. Lo que sí sé es que ese instante tuvo un impacto que resonaría en los días siguientes, en mis pensamientos, en mis sueños, en cada rincón de mi ser, porque cuando una presencia atraviesa el umbral de lo cotidiano para revelarse, lo que se manifiesta no desaparece al amanecer, se queda, respira contigo, vive dentro, y mientras el reflejo comenzaba a desvanecerse lentamente, como si se disolviera en la bruma de la madrugada, algo en mi interior también se deshacía. Un nudo antiguo, un resentimiento, una sombra. No supe explicarlo entonces, pero había comenzado algo que no podía ser detenido. Y el silencio que quedó después no fue un vacío, sino una promesa que apenas estaba comenzando a cumplirse. En ese instante, mientras la imagen de mi padre se desvanecía en el espejo, una avalancha de emociones
se apoderó de mí. Pecho sentí un peso antiguo, un cúmulo de recuerdos que había mantenido encerrados con llave durante décadas, aquellas palabras que nunca nos dijimos, las heridas invisibles que marcaron mi infancia y la suya, los silencios que se prolongaron hasta la eternidad. Era como si, en ese reflejo, se manifestara no solo un hombre, sino toda una historia no contada, toda una verdad oculta que había quedado atrapada entre nosotros durante años. Don Ernesto y yo habíamos convivido bajo un mismo techo, pero separados por muros invisibles. Él, con su rigidez y su orgullo, y yo, con mi corazón buscando reconocimiento y amor, en un terreno árido. La distancia que construimos no fue casualidad, fue el resultado de decisiones que tomamos de mentalidad, que nos forjamos para sobrevivir a un tiempo en que la expresión de los sentimientos era un lujo que pocos podían permitirse. Había amado a mi padre con la intensidad callada de quien anhela algo inalcanzable, y a la vez había guardado resentimientos que me protegían de ese mismo dolor. Pero, esa noche, frente a ese espejo, todo eso empezó a cambiar. No vi en sus ojos ni reproche ni ira. Lo que vi fue tristeza, un arrepentimiento profundo que atravesaba el tiempo y el espacio. Fue como si mi padre me hablara sin palabras, enviando un mensaje más allá de la carne y los huesos. Sentí que me estaba pidiendo perdón, un perdón silencioso, pero más poderoso que cualquier discurso, más real que cualquier explicación, un perdón que sanaba las heridas que nunca tuvieron voz. Me sentí invadida por una mezcla de sorpresa y alivio, porque entendí que ese perdón era también un acto de amor, un gesto divino que solo podía provenir de un milagro real. No era algo que esperaba, ni algo que hubiera imaginado, pero era justo lo que mi corazón necesitaba para comenzar a liberarse. Y en ese momento, sentí una transformación profunda, una revolución interna que me desafiaba a cambiar mi mentalidad sobre lo que significaba la relación entre padre e hija, y sobre el poder que tiene el perdón para alterar el curso de nuestra propia historia. Recordé tantos momentos que habíamos compartido, aunque pareciesen insignificantes. La vez que me enseñó a montar bicicleta, torpe y paciente, las tardes en las que me leía historias antes de dormir, aunque después parecía olvidarlas, las reprimendas que me daban miedo, pero que ahora veía con otros ojos. Todo eso cobraba sentido, pero también me mostraba el impacto que tuvieron esas decisiones que tomamos, sin comprender el alcance que tendrían en nuestras vidas, en la jornada de mi vida. Esa experiencia fue como un punto de inflexión, un instante en que la verdad oculta se hizo visible y me invitó a dejar atrás el rencor y la distancia. Fue como si los bastidores de nuestra relación se abrieran y me permitieran ver el hombre que había estado detrás del padre estricto, el ser humano lleno de contradicciones, temores y anhelos. La revelación me sacudió por dentro, pero también me llenó de una paz inesperada. Mientras procesaba todo esto, sentí que una parte de mí que estaba dormida despertaba lentamente. Era una transformación interna que iba más allá de la emoción pasajera. Era una decisión consciente de soltar aquello que me había limitado durante tantos años, una decisión de avanzar con una nueva mentalidad, de aceptar que el amor, a veces, llega tarde, pero cuando llega, lo hace con una fuerza imparable. Porque el impacto de ese perdón no solo me tocaba a mí, sino que resonaba en toda mi familia, en mis hijos y en mis nietos, como una herencia espiritual que ahora podía ofrecerles. Me pregunté cómo hubiera sido nuestra relación si hubiéramos tenido esta oportunidad en vida, si hubiéramos podido hablar abiertamente, si las palabras de perdón y amor hubieran sido dichas en el momento justo. Pero también entendí que cada uno de nosotros tiene su propia jornada, sus propios tiempos y sus propios milagros reales. Y a veces, esas bendiciones llegan cuando menos lo esperamos, en los momentos más silenciosos, en los rincones más ocultos de nuestra alma. Sentí el peso de todas esas decisiones pasadas, pero también la libertad que viene con aceptarlas. Supe que debía dejar atrás la culpa
y el resentimiento para poder abrazar esa nueva verdad que se abría ante mí. El espejo había sido el catalizador, el punto de encuentro entre mi pasado y mi presente, el puente entre lo visible y lo invisible. Y ahora, después de esa noche, nada volvería a ser igual porque el perdón que nunca dijimos no solo sanó a mi padre y a mí, sino que también abrió la puerta a una nueva etapa en mi vida, una etapa llena de esperanza, de comprensión y de una fe renovada, en que el amor verdadero trasciende cualquier frontera. A partir de ese momento, mi corazón comenzó a ver el mundo con otros ojos, con la certeza de que, incluso en la muerte, Dios obra milagros reales que transforman nuestras vidas de formas que jamás podríamos imaginar. La experiencia me llevó a reflexionar sobre la importancia de escuchar el silencio, de prestar atención a las señales que el universo nos envía, y sobre todo, de entender que la vida es una constante transformación. A veces, las revelaciones más profundas se esconden en los momentos más inesperados y que nuestras decisiones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto que va mucho más allá de lo que alcanzamos a comprender, ni mientras el recuerdo de esa imagen se mantenía vivo en mi memoria. Supe que esa no sería la última vez que tendría que enfrentar las verdades ocultas que mi padre y yo habíamos dejado sin resolver. Había comenzado un camino, una travesía espiritual que me llevaría a descubrir mucho más sobre el amor, el perdón y los misterios que Dios nos regala cuando menos lo esperamos. Porque el espejo no solo reflejaba rostros, sino también emociones, historias y secretos que estaban destinados a salir a la luz. Y en ese reflejo, entendí que la verdadera sanación no es la ausencia del dolor, sino la transformación que nace cuando decidimos mirar de frente y aceptar lo que la vida menos y la muerte nos enseñan después de aquel momento tan intenso. Frente al espejo, cuando la imagen de don Ernesto comenzó a desvanecerse lentamente, sentí como un silencio profundo se instalaba en la habitación. No era un silencio vacío, sino uno cargado de significado, como si el universo me hubiera concedido un espacio sagrado para procesar todo lo que acababa de vivir. Por entonces, justo cuando pensaba que la experiencia había terminado, algo inesperado ocurrió. No escuché la voz proveniente del espejo, ni de las paredes, ni del aire que me rodeaba. Fue una voz suave, clara, pero que parecía venir de lo más profundo de mi ser, de ese lugar intangible que llamamos corazón. Era una voz tierna, cálida, y llena de una autoridad tranquila, que no necesitaba gritar para hacerse escuchar. La voz dijo con una certeza que me estremeció: es tiempo, hija. Es tiempo de soltar. Y esas palabras, simples, pero poderosas, resonaron dentro de mí, con una fuerza que no esperaba. De inmediato, sentí como un torrente de emociones se desataba en mi pecho. Lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, lágrimas que no eran de tristeza ni de dolor, sino de liberación. Era como si por primera vez en mi vida pudiera permitir que ese peso tan antiguo, esa carga invisible que había llevado durante años, comenzara a disolverse. El vínculo roto con mi padre, ese lazo hecho de ausencias, silencios y heridas no sanadas, empezaba a encontrar un camino hacia la sanación. Nunca antes había experimentado algo así. Durante toda mi vida, llevaba conmigo un nudo en el alma que no sabía cómo desatar. Un nudo formado por decisiones pasadas, mentalidades arraigadas y verdades ocultas que me impedían avanzar. Pero esa voz, esa revelación interior, abrió una puerta que había estado cerrada por mucho tiempo. Fue como un faro en medio de la oscuridad, una guía que me invitaba a emprender una nueva etapa en mi viaje personal de transformación. Recordé entonces todos los momentos en que sentí el peso del juicio y la incomunicación con don Ernesto, momentos en los que deseé con fervor poder cambiar el pasado, o al menos tener la oportunidad de entender lo que nunca me dijo, y aunque esos recuerdos seguían ahí, ahora los veía desde una perspectiva diferente, no como una carga, sino como parte de una historia
que estaba destinada a transformarse, a evolucionar. Comprendí que el impacto de nuestras experiencias pasadas puede ser profundo, pero también que tenemos la capacidad de decidir cómo dejarlas afectar nuestro presente y futuro. En el silencio de la casa parecía acompañar esa revelación. Era un silencio que hablaba de esperanza y renovación, que me recordaba que cada uno de nosotros lleva dentro la posibilidad de sanar y cambiar su mentalidad sobre lo que creemos inamovible. Pensé en lo difícil que es soltar el resentimiento, especialmente cuando está entretejido con los cimientos de nuestra historia familiar. Pero esa voz interior me dijo que el verdadero poder reside en la capacidad de perdonar, no solo a otros, sino a nosotros mismos. Mientras las lágrimas seguían cayendo, sentí que mi corazón se abría a una nueva comprensión. Era como si, finalmente, pudiera dejar ir la necesidad de cargar con aquello que no me pertenecía, para así abrazar una verdad más grande y liberadora. Un milagro real, pensé, porque solo algo tan divino puede ayudar a un alma a desprenderse de años de dolor acumulado y abrirse a la paz en ese instante. Supe que la transformación no era solo emocional, sino espiritual. La mentalidad que había sostenido durante toda mi vida comenzaba a cambiar, dando paso a una apertura que me permitiría ver las cosas con ojos nuevos. La decisión de soltar me daba la oportunidad de reconstruir mi propia historia, de ser dueña de mi paz y de mi felicidad, sin el peso de la culpa o el rencor. Sentí una calma profunda invadir mi ser, una calma que solo puede venir cuando uno se permite rendirse ante lo que no puede controlar y confiar en que hay un plan mayor detrás de todo. Era como si Dios, en su infinita sabiduría, me estuviera mostrando que el impacto de nuestras heridas puede ser sanado, que las revelaciones no siempre llegan cuando las esperamos, pero que cuando llegan, cambian para siempre el curso de nuestra jornada. Permanecí un largo rato allí, en la penumbra del corredor, sintiendo cómo ese mensaje interno seguía resonando, fortaleciendo mi espíritu, porque entendí que soltar no significa olvidar, ni negar el pasado, sino aceptarlo como parte de nuestra historia, y permitir que la luz entre en los rincones más oscuros de nuestro corazón. Y ese era el verdadero milagro real, aprender a vivir con el amor y la paz que nace del perdón y la aceptación anal. Cerrar los ojos. Sentí que ese momento marcaba el inicio de una nueva etapa, una etapa en la que la verdad oculta comenzaría a salir a la luz, donde las decisiones que tomara tendrían un impacto más consciente y donde mi corazón se abriría para recibir las bendiciones que Dios tenía preparadas para mí. Porque a veces, la mayor transformación ocurre en el silencio, en esos pequeños susurros que vienen desde dentro y que nos impulsan a seguir adelante. Así, con el alma ligera y el corazón abierto, supe que la experiencia con el espejo era solo el comienzo, que detrás de esa revelación espiritual había aún mucho por descubrir, por sanar y por comprender, y que la jornada que me esperaba estaría llena de bastidores ocultos, de enseñanzas profundas y de milagros reales que transformarían mi vida para siempre. A la mañana siguiente, la casa parecía haber cambiado, aunque todo estaba en el mismo lugar. La luz del sol entraba tímidamente por las cortinas, iluminando los rincones que la noche anterior se habían teñido de misterios. Pero yo sabía que algo había quedado dentro de mí, algo que comenzaba a germinar y crecer, algo que iba a marcar una diferencia profunda en mi jornada personal, mientras caminaba despacio por el corredor, tratando de ordenar mis pensamientos y de comprender lo que la experiencia con el espejo y la voz en mi corazón significaban. Algo capturó mi atención. Allí, en el suelo, justo al lado del viejo aparador que había estado en la familia desde siempre, yacía un cuadro que yo no recordaba haber visto antes, o al menos, no en ese lugar. Era un retrato de don Ernesto, pintado en óleo, con esos trazos que solo el tiempo sabe dar. El cuadro, que parecía haber estado colgado en la pared desde hacía años, ahora estaba tirado, con la moldura un poco desalineada
y el polvo acumulado en las esquinas. Su presencia inesperada me hizo detenerme, y una mezcla de curiosidad y nostalgia me invadió. Al agacharme para levantarlo, noté que algo se movía detrás de la moldura. Con cuidado, separé el marco, y para mi sorpresa, encontré una carta doblada, amarillenta por el paso del tiempo. Mis manos temblaron al tomarla, como si ese papel guardara no solo palabras, sino también un pedazo de la verdad oculta que había estado buscando. Abrí la carta con delicadeza, y a medida que leía, sentí que estaba entrando en los bastidores de la mente y el corazón de mi padre. Las palabras de don Ernesto fluían con una sinceridad que jamás hubiera imaginado. Él intentaba explicar, desde la profundidad de su alma, la razón de su rigidez, su forma de amar, que tanto había confundido y herido a su familia. Explicaba que no era por falta de amor, sino por miedo, por la herencia de un tiempo donde las emociones se reprimían y los sentimientos se guardaban como secretos peligrosos en cada línea. Percibí el impacto de sus decisiones, las que moldearon no solo su vida, sino la mía también. Su confesión era una revelación que transformaba la historia que me había contado a mí misma durante años. Don Ernesto no era el hombre frío y distante que había visto, sino un ser humano, con sus propias batallas internas, con sus propias heridas que, al igual que yo, necesitaban sanar en el padre que tanto había deseado comprender. Estaba finalmente ante mí, no en carne y hueso, sino en tinta y papel. Un milagro real que llegaba en el momento preciso. La carta terminaba con un deseo profundo que algún día yo pudiera entenderlo, perdonarlo y liberarnos a ambos de esa carga invisible que nos había separado. Mientras sostenía esa carta, una ola de emociones recorrió mi cuerpo. El peso de tantos años comenzó a levantarse, y una nueva mentalidad emergía dentro de mí, una disposición a mirar más allá de las apariencias y las heridas, hacia una verdad más profunda y humana. Comprendí que el perdón no era solo un acto hacia él, sino un regalo que me hacía a mí misma. Un paso necesario para continuar mi transformación personal. Esta revelación abrió un nuevo capítulo en mi historia, donde las decisiones pasadas se volvían oportunidades de aprendizaje y donde las verdades ocultas empezaban a salir a la luz para iluminar mi camino. No se trataba solo de reconciliarme con la memoria de mi padre, sino de entender el impacto que nuestras experiencias familiares tienen en nuestra forma de ver el mundo, de tomar decisiones y de construir nuestras propias vidas. La carta era un espejo diferente, uno que reflejaba el alma y las intenciones de un hombre que, a pesar de sus errores, había querido amar y proteger a su familia de la mejor manera que supo. Este descubrimiento me llevó a cuestionar muchas cosas sobre la naturaleza del amor, la vulnerabilidad y la fuerza que se necesita para enfrentar las propias sombras. Mientras guardaba la carta en mi bolsillo, sentí que ese mensaje no solo era para mí, sino para todos aquellos que alguna vez han llevado el peso de relaciones rotas o incomprensiones profundas. Era un llamado a la transformación, a cambiar la mentalidad y a tomar decisiones que permitan sanar y avanzar. A pesar de las heridas del pasado, el impacto de ese hallazgo fue tan grande que me obligó a mirar mi propia vida con nuevos ojos. Pensé en mis hijos, en mis nietos, en el legado que quería dejarles, un legado de amor y de fe, pero también de verdad y de aceptación, porque entendí que detrás de cada historia hay bastidores que no vemos, verdades ocultas que moldean quiénes somos y cómo nos relacionamos. En ese momento, sentí que mi jornada apenas comenzaba a desplegarse en toda su complejidad y profundidad, que había mucho más por descubrir, por sanar y por revelar, y que en medio de todo ese proceso, Dios me estaba guiando con su amor infinito, ofreciéndome milagros reales que desafiaban mi comprensión y me invitaban a confiar, a creer y a seguir adelante con el corazón abierto. Nací con el retrato en mis manos y la carta guardada cerca de mi pecho. Supe que esa experiencia era un paso decisivo en mi transformación personal, un paso que me llevaba más allá de los recuerdos y las emociones, hacia una nueva forma de vivir, de amar
y de entender el verdadero significado del perdón y la fe. Después de encontrar la carta oculta tras el retrato de don Ernesto, sentí que todo mi mundo había cambiado. Pero más allá de la revelación escrita, había algo mucho más profundo que comenzaba a tomar forma dentro de mí, una verdad que hasta ese momento no había podido comprender. La experiencia con el espejo, la voz en mi corazón y la carta de mi padre me enseñaron una lección que transformó por completo mi visión sobre la vida y la muerte. Yo siempre había pensado que cuando alguien parte, todo se termina, que el cuerpo desaparece y con él se esfuma cualquier posibilidad de conexión o reconciliación. Pero esa noche, y todo lo que sucedió después, me mostraron que la realidad es mucho más compleja, que hay una dimensión invisible, donde las almas pueden seguir hablando, donde las heridas pueden seguir siendo sanadas, y donde el amor tiene un poder que trasciende el tiempo y el espacio. Aprendí que no todo termina con la muerte, que existen encuentros que parecen imposibles a simple vista, pero que en el fondo son un regalo divino. Son esas oportunidades que Dios, en su infinita misericordia, nos concede para cerrar ciclos, para sanar heridas y para liberar cargas que de otra manera nos acompañarían toda la vida. Estos encuentros son milagros reales, hechos que desafían la lógica y nos invitan a abrir nuestra mente y nuestro corazón a una verdad más grande. Esta comprensión me hizo mirar mi propia existencia con una nueva mentalidad. AVR, que la vida no es solo lo que vivimos en el cuerpo, sino una jornada espiritual donde cada experiencia, cada decisión, tiene un impacto que va más allá de lo visible. Entendí que las relaciones que dejamos sin resolver no desaparecen simplemente con la ausencia física, sino que permanecen en un nivel profundo, esperando a ser atendidas, comprendidas y sanadas. Durante años, había cargado con el peso del resentimiento, de la distancia emocional y de la falta de diálogo con don Ernesto. Pero ahora veía que ese peso podía soltarse, que la verdad oculta detrás de su rigidez y de mi dolor tenía un propósito que hasta entonces no había alcanzado a ver. Me di cuenta que cada palabra no dicha, cada gesto de amor reprimido, formaba parte de una historia mucho más grande, llena de aprendizajes y transformaciones. Fue un impacto muy grande para mí aceptar que las heridas no se curan solo con el tiempo, sino con la voluntad de sanar, con la decisión de abrirnos a la verdad. Purdon. Ese cambio de perspectiva me llevó a reflexionar sobre mis propias decisiones y sobre cómo mi mentalidad había sido moldeada por mis experiencias, por mis miedos y por las heridas no resueltas. Comencé a entender que la transformación verdadera nace de dentro, de ese lugar donde se encuentran la fe y la esperanza. A la experiencia me llevó a adentrarme en los bastidores de mi vida, a cuestionar las creencias que había tenido sobre la muerte y el más allá, y a descubrir que hay mucho más de lo que podemos percibir con nuestros sentidos físicos. Sentí que mi jornada espiritual estaba en pleno desarrollo, que estaba comenzando a levantar el velo de las verdades ocultas que tantas veces nos ciegan y nos impiden avanzar. Reconocí que Dios actúa en los momentos menos esperados, que nos regala señales y milagros reales para guiarnos en el camino hacia la sanación y la paz interior. Comprendí que el impacto de estos encuentros no es solo personal, sino que también influye en quienes nos rodean, en nuestra familia y en las generaciones futuras, que la transformación que vivimos puede convertirse en un legado de amor, fe y reconciliación. Mientras reflexionaba sobre todo esto, sentí una mezcla de gratitud y humildad. Gratitud por la oportunidad que me había sido concedida para comprender a mi padre de una manera nueva y más profunda, y humildad ante la vastedad de la vida y sus misterios. Era un aprendizaje que no se enseña en libros ni en escuelas, sino en el silencio del alma y en los momentos de encuentro con lo divino. Esta experiencia me cambió para siempre. Me hizo ver que la muerte no es un final, sino una transición,
una puerta que nos conecta con una realidad que va más allá de lo visible, why tangible, que en esa realidad el amor sigue vivo, las heridas pueden sanar y la paz puede encontrarse cuando menos lo esperamos, y que Dios, con su infinita sabiduría, nos permite atravesar esa puerta para cumplir con la verdad que aún debemos enfrentar. Y así, con esta nueva visión, me sentí lista para enfrentar lo que viniera, para continuar mi viaje con una mente y un corazón abiertos, dispuesta a descubrir los secretos que aún quedan por revelar, las lecciones que aún debo aprender, y los milagros reales que siguen aguardando en el camino. Desde aquella noche inolvidable, muchas cosas en mi vida comenzaron a cambiar, aunque de manera silenciosa, casi imperceptible para los ojos de quienes me rodean, pero para mí, cada paso que doy, cada decisión que tomo, lleva la huella de aquella experiencia profunda que me abrió una puerta hacia la comprensión y la sanación. Lo más curioso es que, desde entonces, nunca volví a ver a don Ernesto reflejado en aquel espejo antiguo del corredor. Esa aparición que me conmovió hasta las lágrimas fue única, un instante sagrado que quedó grabado en mi memoria y en mi alma como un milagro real. Sin embargo, aunque su imagen ya no se reflejaba, algo había cambiado para siempre en mí. Cada vez que pasaba frente a ese espejo, en lugar del temor o la tristeza que alguna vez sentí, ahora me invadía una sensación de paz profunda, un silencio cálido que me envolvía, y me recordaba que el perdón verdadero había ocurrido en ese momento de encuentro. Fue como si, a través de aquel espejo, Dios hubiera hecho un llamado directo a mi corazón, mostrándome que el amor es capaz de atravesar cualquier barrera, incluso la del tiempo y la muerte. Ese perdón, tan auténtico y profundo, no fue solo hacia mi padre, sino también hacia mí misma. Durante años, había llevado una carga pesada de resentimientos, dudas y silencios que me impedían vivir plenamente. Pero aquella experiencia me mostró que la verdadera libertad nace cuando decidimos soltar, cuando permitimos que la transformación ocurra en nuestro interior. Y cuando cambiamos la mentalidad que nos ata al pasado, fue una revelación que me ayudó a comprender que a veces, para que el corazón pueda descansar, es necesario un milagro real, que puede venir en silencio, en la forma más inesperada, como la aparición de un ser querido en un espejo, en medio de la noche. Con el tiempo, aprendí a valorar cada momento de paz, cada suspiro de gratitud que nace del alma y que transforma la manera en que vivimos. Entendí que la vida es una jornada llena de decisiones que moldean nuestro destino y que el impacto de esas decisiones va más allá de lo que podemos imaginar, que en los bastidores de nuestra existencia, en las verdades ocultas y en las revelaciones espirituales, se esconden las claves para encontrar la felicidad y la reconciliación. Ahora, cuando camino por el corredor y veo el reflejo en el espejo, no siento miedo ni tristeza, sino una calma que me invita a seguir adelante con fe y esperanza. Porksay Q. Aunque no vea a mi padre con mis ojos físicos, su presencia sigue viva en mi corazón, en ese lugar donde habitan el amor y el perdón. Y sé que esa presencia es un regalo divino, una señal de que Dios nunca nos abandona, y que siempre nos ofrece una oportunidad para sanar y renacer. En esa experiencia, me enseñó que las fronteras entre la vida y la muerte son más difusas de lo que pensamos, y que el verdadero milagro está en la capacidad de abrirnos a lo inesperado, a lo sobrenatural, y a la fuerza del amor que trasciende todo. Que la fe y la gratitud son compañeras inseparables en la transformación personal, y que cada día es una nueva página para escribir nuestra historia con valentía y esperanza. Hoy vivo con una mentalidad renovada, con un corazón ligero y una mirada puesta en el presente, consciente de que cada instante es un regalo y que cada relación, aunque imperfecta, puede ser fuente de aprendizaje y crecimiento. Mi historia con don Ernesto, con aquel espejo y con la voz que escuché en el silencio, es parte de ese legado que llevo conmigo
y que deseo compartir, porque sé que en cada historia de vida hay milagros reales esperando ser descubiertos, y así. Cada vez que paso frente al espejo, no puedo evitar sonreír en silencio, agradecida por aquel encuentro que me transformó, que me enseñó a perdonar y que me mostró que, a veces, la luz llega en formas que nunca hubiéramos imaginado. Pork, en la paz que siento, sé que hay una promesa cumplida, un puente entre el ayer y el hoy, y un milagro real que vive en el corazón.